Hola Roxanne, ¿qué tal? Buenas noches, sé bienvenida, gracias por conectarte. Aquí estamos listos ya, esperando que nuestros hermanos se conecten. Vamos a dar unos segunditos. Vamos a esperar unos segunditos. Astrid, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Gracias por estar acá. Vamos a dar unos segundos para que nuestros hermanos se conecten y así le entramos al estudio. Vamos a ver. Ok. Janet, muy buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por estar conectada. Fíjense que tengo algunas semanas que no me aparecen acá los que se conectan y no sé qué hacer. No sé si es configuración del aparato pero no me salen acá. No me salen acá. Vamos a ver quiénes están conectados. Así que le entramos por fe. Buenas noches, Betty. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Gracias por estar acá. Y vamos a ver mientras se conectan los hermanos. A ver si logramos, pero no creo. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Bueno. Carmen, buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Gracias por estar acá ya reunidos. Estamos contentos porque un miércoles más nos da el Señor la oportunidad de reunirnos y de estudiar la palabra. Así que vamos a tener una buena noche hoy. Primero Dios. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Creo que mientras nuestros hermanos se siguen conectando, vamos a orar. ¿Qué les parece? Y si alguien más está por ahí que no hemos saludado, no tengo ahora el dato de quienes están conectados, así que quien se vaya conectando nos va saludando y con mucho gusto le pegamos el saludo respectivo. Amén. Cierra tus ojos. Padre bendito, gracias te damos en esta preciosa noche, Señor, por tu presencia. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lavarnos con tu sangre. Venimos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, para que seamos levantados por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Bendito. Gracias por cada uno de los que están conectados. Señor, te honramos en esta preciosa noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Evelyn, muy buenas noches. Dios te bendiga. Y Gloria también ya está con nosotros. Se bendecida, querida Gloria. Gracias por estar acá. Bueno, estamos estudiando el libro de Levítico. Mi querido Paquito, muy buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por estar conectado también. Si ustedes me acompañan al libro de Levítico y tienen ahí listo su cuaderno o donde ustedes apunten, sería bueno que apuntaran, porque si solo escuchan esto se les va a olvidar. Así que debemos ser responsables. Esto es una llamada de atención de parte de Dios. Debemos ser responsables con el conocimiento que Dios nos da. Debemos ser responsables al escuchar su palabra, ponerle atención, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Esa es nuestra responsabilidad cuando escuchamos un mensaje de parte de Dios. Amén. Carlitos, muy buenas noches. Que Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Así que estuvimos viendo la semana pasada los tipos de ofrendas principales que el libro de Levítico nos narra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, y para efectos de contexto nada más, y para los que no estuvieron la semana pasada puedan apuntar las 5
ofrendas principales que el Señor Jesucristo cumplió al sacrificarse por nosotros, y que de alguna manera lo vamos a explicar en unos instantes, en unos momentos, pero de alguna manera nosotros también tenemos que vivir este tipo de ofrenda, ¿ok? Él se ofrendó por nosotros, pero Romanos capítulo 12 dice que ahora nosotros somos ofrenda hacia Dios. Así que Él se ofrendió por nosotros, y nosotros nos tenemos que ofrendar para Dios, ¿ok? Las 5 ofrendas, las 5 ofrendas principales del libro de Levítico son el holocausto, capítulo 1. Esto era para un compromiso total y absoluto con Dios. La ofrenda número 2, la oblación. Eso lo encontramos en el capítulo 2. Y esta era una ofrenda para un compromiso total con nuestro prójimo. Pati, muy buenas noches, Dios la bendiga. La número 3 es la ofrenda de paz. Lo encontramos en el capítulo 3, y esto era para recibir la paz, o es para recibir la paz de Dios. Número 4, la ofrenda por el pecado, para tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Y la quinta ofrenda la encontramos en el capítulo 5, que es la ofrenda por la transgresión o por la culpa, y esto es para cubrir nuestros pecados después de la salvación. La semana pasada estuvimos platicando un poquito acerca de la primera ofrenda, que es la del holocausto, y quiero solamente aclarar que, a diferencia de Génesis y de Éxodo, nos vamos a ir un poquito más rápido con el libro de Levítico, y no vamos a profundizar mucho en cada una de las verdades, porque tampoco queremos que el estudio se nos alargue demasiado, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo las verdades principales. Yo se las tiro en la red, ¿verdad? Y usted es responsable de ir a escudriñar y poder ampliar su conocimiento en base a lo que estamos hablando acá. Así que la primera ofrenda, la del holocausto, representaba o representó y representa aún nuestro compromiso total con Dios. Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha delante de su Padre. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Efesios capítulo 5, versículo 2. Habían 4 cosas, platicamos, que debían estar sobre el altar para cumplir con el holocausto. Y número 1 era la cabeza, que nos habla de nuestros pensamientos, de nuestras opiniones, ¿verdad? La número 2 era la grosura, y esto nos habla de la grosura, de lo más valioso que se presentaba de la ofrenda, y la grosura nos habla de ofrendarle al Señor lo mejor de nosotros, ¿ok? Lo mejor que le podamos entregar al Señor. Dios no recibe sobras, Dios no recibe medio ofrendas, porque Él no nos dijo: si medio me obedeces, medio te salvo, ¿verdad? Así que Él nos salvó completos, y nosotros tenemos que rendirle nuestro corazón por completo. Así que la grosura es ofrendarle hoy al Señor lo mejor de nosotros. Cristo se ofrendó a sí mismo. Mire, el Padre ofreció lo mejor de Él, que fue el unigénito, a su Hijo. Él ofrendó no algo que tenía, Él se ofrendó a sí mismo por nosotros. Así que Él ofrendó su grosura para propiciación nuestra, y hoy nosotros tenemos que ofrendarle a Dios la grosura, lo mejor de nosotros. Por eso es que Él aceptó la ofrenda de Abel, que le ofreció lo mejor de las ovejas, y no así la ofrenda de Caín, que tomó del fruto, ¿ok? Él bajó del montón de fruto, bajó algo y se lo ofrendió a Dios. Abel le ofrendó lo mejor. Por eso es que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, y rechazó a Caín y a su ofrenda. Escúcheme bien, porque la ofrenda en sí no es lo importante, sino es la actitud con la que ofrendamos. Se lo voy a repetir. En sí la ofrenda no es lo relevante, sino la actitud con la que ofrendamos. Porque dice: y Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Podemos nosotros darle $50 millones a Dios.
Si nuestro corazón no es recto y no es limpio, el Señor no nos va a recibir a nosotros, mucho menos la ofrenda. Podemos ofrendarle 2 blancas como aquella viuda, con un corazón sincero, humilde, delante de Él, y el Señor va a aceptarnos a nosotros y a nuestra ofrenda. Ahora, la ofrenda acá no está hablando de dinero, ¿ok? Lo moneticé por razones didácticos de ejemplo ahorita, pero lo que Dios nos está pidiendo, mis amados, no es dinero, ¿ok? Obviamente tú no puedes ofrecerle al Señor tu brazo ni tu pierna, ¿verdad? O sea, imagínate, pues tendríamos para 4 cultos. Un culto el brazo derecho, otro el brazo izquierdo, otro la pierna derecha y otro la pierna izquierda, y se acabó la ofrenda, ¿verdad? Pero como no podemos ofrecerle al Señor, entonces le ofrendamos plata, le ofrendamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas que nosotros presentamos al Señor. Pero Él no recibe el dinero en sí, sino que cuando tú estás dando lo que con esfuerzo trabajaste durante todo el mes, hablando de los diezmos, el Señor lo que recibe es tu tiempo, es tu responsabilidad, tu abnegación, ¿verdad? Es el tiempo que tú dedicaste, que es tu vida. Tú le estás ofrendando vida al Señor. Así que el dinero se queda en el alfolí y Dios recibe tu corazón. Así que el holocausto era una ofrenda que representa nuestro compromiso total con Dios. Y esta es una ofrenda, mis amados, que, bueno, Él lo hizo en la cruz del Calvario, se ofrendió por nosotros, pero es una ofrenda que nosotros tenemos que darle al Señor hoy. Tenemos que ofrendarle lo mejor de nosotros. Ok, lo hablamos la semana pasada, seguimos. La oblación, que fue la siguiente ofrenda que vimos la semana pasada, esta ofrenda no contenía sangre. Esto lo encontramos en el capítulo 2, puedes ir tú al capítulo 2 de Levítico, y esto representa en nuestras relaciones con los hombres, ¿ok? Nuestra relación con los hombres. La oblación cumple el segundo gran mandamiento. El holocausto cumple el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La oblación es la ofrenda que nos capacita para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos capítulo 12, versículo 31. Los principales ingredientes de esta ofrenda eran flor de harina, aceite, incienso y sal. No contenía levadura, que nos habla de pecado. La flor de harina representa, o la harina fina representaba, vamos a ver, nuestra reacción amable, apacible, suave, mientras que el cascajo de la harina nos hablaba de una actitud irritable hacia otros. Debemos ser molidos hasta ser flor de harina, una harina fina, para poder ser oblación y ser un aroma agradable a Dios. Dios no recibe, escúchame bien, Dios no recibe tu adoración. Te lo voy a repetir. Dios no recibe tu ofrenda. No estoy hablando de plata, escúchame, estoy hablando de tu vida. Dios no recibe tu sacrificio, tu adoración, si tienes problemas con tu prójimo. Si tú no perdonas a tu prójimo, tu ofrenda no es agradable a Dios. Te lo voy a repetir: si tú no perdonas a tu prójimo, tu ofrenda no es agradable a Dios. En los evangelios el Señor nos manda y dice: si alguno trae su ofrenda al altar y en el altar se acuerda que su prójimo o su hermano tiene algo contra él, deje su ofrenda, vaya, póngase a cuentas y regrese a ofrendar. Entonces, esto obviamente no le conviene a los pastores hablar, porque entonces imagínense quién ofrendaría y se quedan sin ofrendas. Pero, mira, lo que yo siempre digo, y para los hermanos que van a la iglesia lo han escuchado varias veces, el tiempo de las ofrendas en el culto, de lo que menos tiene que ver es de dinero. Yo no entiendo cómo en las iglesias se invierte, no voy a decir se invierte, se gasta tanto tiempo motivando a la gente para que ofrende.
Hay iglesias en donde hay una predicación extra para que la gente ofrende, y a veces la predicación para la ofrenda es más larga que el mensaje que el pastor predica para alimentar a su grey. Mis amados hermanos y pastores que escuchen este mensaje, tú no estás para motivar a la gente para que ofrende. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no motiva para que ofrende. El Espíritu Santo trae convicción para la ofrenda. Tú no ofrendas por motivación, tú ofrendas por convicción. Yo no estoy para recoger muchas ofrendas o un montón de dinero en las ofrendas. Yo estoy para que Dios reciba tu vida como un sacrificio grato y agradable a Él, mi amado hermano. Así que cuando tú lleves tu ofrenda al altar, que tu ofrenda sea una oblación, ¿ok? Que tú puedas recibir la gracia de Dios para perdonar, para ponerte a cuentas y para tener una buena relación con los hombres, con Dios y con los hombres. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Número 3, la ofrenda de paz. Nuestra ofrenda, Cristo es nuestra ofrenda de paz. También puede ser traducida esta paz como un bienestar, como un gozo que es diferente a estar contento. El gozo del Señor no es estar contento necesariamente, ¿ok? Sino que es tener contentamiento, que esa es otra cosa. Estar contento es algo y tener contentamiento es otra cosa. Tener el gozo del Espíritu es una cosa y estar feliz es otra cosa. El concepto de felicidad no aparece en la Biblia. Algunas traducciones traducen bienaventuranza como feliz. Cuando ves en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, dice felices los pobres, ¿verdad? Pero el concepto de felicidad humana no aparece tal cual en la Biblia. Aparece el gozo del Señor, y el gozo va más allá de una emoción y de un sentimiento. El gozo es una persona, Cristo. Él es nuestro gozo, ¿ok? Así que esta ofrenda de paz, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Cordero Pascual, inmediatamente estamos imputadamente en paz con Dios. Y Él comienza a impartirnos de su paz para que podamos estar a cuentas con Dios, mi amado. Porque no estamos a cuentas con Dios, ¿ok? Entonces tenemos nosotros que estar a cuentas con Dios. Dice Marcos capítulo 4, versículo 37 a 39, que Cristo es el príncipe de paz y Él tuvo una perfecta calma en medio de la tormenta. Así que la paz de Dios no depende de las circunstancias. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, dice el Señor. ¿Cómo da el mundo paz? El mundo da una paz relativa, pero muy volátil, porque es de acuerdo a circunstancias. La paz del mundo es circunstancial. Tenés dinero en la billetera, tenés salud en tu cuerpo, tu relación está estable, tus negocios van bien, tus hijos están caminando, ¿verdad? Entonces hay paz, pero es muy volátil. En cualquier momento llega la mala noticia y se cae la bolsa de valores, hay un diagnóstico no agradable, y lo primero que se va es la paz. Puedes estar con paz, suena el teléfono y 10 segundos después estás atormentado, porque la paz del mundo es circunstancial. La paz de Dios es a pesar de las circunstancias. Dios te da paz a pesar de las circunstancias. Dios te da paz en medio de la tormenta. El mundo te da paz cuando no hay tormenta. Dios te da paz en medio de la tormenta. ¿Están conmigo? Él es nuestra paz y esto es algo maravilloso. Así que aquí terminamos la semana pasada y continuamos entonces con la siguiente, que es la ofrenda por el pecado. Esto lo encontramos en el capítulo 4. Usted puede ir a leerlo allí, no vamos a ir por cuestión de tiempo. Pero ¿de qué nos habla la ofrenda por el pecado? Mire que las últimas dos ofrendas, la cuarta es la ofrenda por el pecado y la quinta es la ofrenda por la transgresión o culpa. Se lo voy a explicar. Hay una diferencia entre la ofrenda por el pecado
y la ofrenda por la culpa o transgresión, que es la última de las 5 principales que nos habla Levítico. La ofrenda por la culpa es por actos de pecado, o sea, la última ofrenda por la culpa o transgresión, esta ofrenda es por los actos de pecado, pero la ofrenda por el pecado es por la naturaleza de pecado. Y esto se hizo una provisión en la cruz para la naturaleza de pecado. Pablo dijo en Romanos capítulo 6 y versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con él. Él es nuestra ofrenda por el pecado. ¿Ok? Le voy a explicar. Una cosa es el pecado que hacemos o el pecado que se manifiesta, y otro es el pecado que somos. Usted puede ir a Gálatas capítulo 5 y versículo 19 y ahí nos vamos a encontrar con el pecado que somos. Escúcheme bien y voy a explicar bien esto. Gálatas capítulo 5 y versículo 19 dice así. Vaya conmigo ahí. Verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es un tema interesantísimo, pero no lo vamos a tocar ahorita. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, va a describirnos el apóstol acá algunas, porque no son todas, de los pecados que moran en nuestro corazón. Y yo no quiero que usted, cuando leamos estos pecados, haga como que es lotería, ¿verdad? Este sí lo tengo, este no lo tengo, este sí lo tengo, este no lo tengo, ¿verdad? Porque aunque usted no los haya manifestado todos, los tiene todos. ¿Ok? Aunque yo nunca haya matado a nadie, hay un asesino aquí adentro potencial. Aunque nunca haya cometido adulterio, hay un adúltero aquí adentro potencial. ¿Está conmigo? Aunque yo no haya practicado la hechicería nunca, hay un hechicero aquí adentro. Aunque yo no haya vamos a ver, aunque nunca me haya emborrachado, pero hay un borracho aquí adentro porque es parte de mi naturaleza. Una cosa son los pecados que manifiesto y otra cosa es el pecado que soy. Y el pecado que soy es igualito al suyo. Usted manifiesta unos pecados y yo manifiesto otros. ¿Ok? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo no soy menos pecador que el asesino a los ojos de Dios. A los ojos de la sociedad, obvio sí, pero a los ojos de Dios, no. A los ojos de Dios, yo soy exactamente igual que el violador, que el asesino, que el hechicero, que el envidioso. ¿Por qué? Porque Dios ve mi corazón y mi corazón está podrido de pecado porque es la naturaleza que heredé de Adán. ¿Está usted conmigo? Entonces, dice acá, pero manifiestas son las obras de la carne que son. Y esto es lo que somos, mis amados. Lo que vamos a leer ahorita es lo que el ser humano es. ¿Ok? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una cosa es tenerlo y otra cosa es practicarlo. ¿Está conmigo? Una cosa es tener aquí a un adúltero y otra cosa es practicar el adulterio. Una cosa es tener aquí adentro un asesino potencial y otra cosa es andar matando gente. Una cosa, me voy a ir a pecados un poquito más comunes. Una cosa es tener celos, pleitos, iras, contiendas aquí adentro y otra cosa es
andar peleándome y celando a todo el mundo. ¿Está conmigo? Entonces, la ofrenda por el pecado, Cristo murió por el pecado que soy. E imputadamente fue crucificado juntamente con él. Lo dice Romanos capítulo 6 y versículo 6. En la cruz, imputadamente, ahí estabas tú y ahí estaba yo, mi carne, ¿has dicho? ¿Verdad? Siendo crucificada juntamente con Cristo. El pecado que somos. Y eso, su sangre nos lavó y nos limpió. Y lo que está sucediendo ahora, póngame mucha atención, es que Él está impartiendo su santidad para que el pecado muera en nosotros. En otras palabras, mire, ¿cómo se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? Se lo voy a decir así. Espero me entienda. Dios no nos quiere cambiar. Nosotros no podemos cambiar. Y hemos usado este léxico en la iglesia. Dios te quiere cambiar. Dios no te quiere cambiar. Dios te quiere matar. La naturaleza de pecado no puede cambiar. La única manera de ser libre del pecado es que la naturaleza muera. Así que eso de que Dios nos quiere cambiar no es bíblico. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, debe tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Para qué es una cruz? La cruz no es para cambiar al que está colgado en ella. La cruz es para matar a aquel que es crucificado. Se lo voy a repetir. La cruz no cambia a nadie, la cruz mata. ¿Está conmigo? Pablo dijo, a mí me conviene menguar, la palabra que usa tiene que ver con muerte. Pablo dijo, a mí me conviene morir y a él le conviene crecer. Así que mis amados, Dios no quiere mejorarte. Dios quiere transformarte. Dios no quiere que seas una mejor persona. Dios quiere que seas otra persona, no en tu identidad, sino en tu naturaleza. ¿Está conmigo? Los veo muy calladitos. ¿Están entendiendo el mensaje, mis amados? Si no, porque esto es importante que lo entiendas. Y esto no se platica mucho, pero esto es algo que no se habla mucho en las iglesias, ¿verdad? Pero es la verdad. Él murió en la cruz, escúchenme bien, Él murió en la cruz y Pablo dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Gracias, mis amados. Pablo está diciendo, yo soy un imitador de Cristo, pero no solamente en orar por los muertos para que resuciten, sino que tenemos que imitar y tenemos que seguir al Señor por donde quiera que Él va. Esto lo vemos allá en Apocalipsis, cuando vemos los 144,000. Dice, y aquellos son los que siguieron al Cordero, le voy a dar la cita, y estos son los que siguieron al Cordero por donde quiera que Él fue. Apocalipsis 14 dice así, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Versículo 14, y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Cuántos de los que están acá oyéndome quieren seguir al Cordero por donde quiera que Él va? El Salmo capítulo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes? ¿Por qué las ovejas están en las aguas? Se lo voy a leer. ¿Por qué las ovejas llegan a los... Salmo 23. ¿Por qué las ovejas? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué las ovejas están en lugares de delicados pastos? ¿Sabe por qué las ovejas están en lugares de delicados pastos? Porque el pastor está en lugares de delicados pastos. Porque las ovejas están donde el pastor está. Las ovejas siguen al pastor, no es el pastor el que sigue a las ovejas. Carmencita, ok, dame un segundo y te contesto la duda, ok. Si te la contesto ahorita me desvío un poquito y ya sabes que se me va la baranda y después ya no regreso. ¿Ok? Entonces te voy a contestar con mucho gusto tu pregunta y si no tengo tiempo hoy para contestártela, el domingo con muchísimo gusto lo hablamos despacito. ¿Ok? Pero parece ser que no es puede que no sea un número real, ¿ok? Sino que sea como un número figurativo, pero lo platicamos. Es un múltiplo de 12 y eso es interesante. Ok. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ok. ¿Por qué están las ovejas en lugares de delicados pastos? Porque el pastor está en lugares de delicados pastos. Las ovejas siguen al pastor. Y no estoy hablando de mí. Estoy hablando del pastor de los pastores. Porque tú no me sigues a mí. Escúchame bien. Los miembros de Cielos Abiertos no me siguen a mí. Ustedes siguen a Cristo. Yo estoy siguiendo a Cristo y ustedes deben seguir a Cristo. Si ustedes me siguen a mí, mis amadas o mis amados, si ustedes me siguen a mí, yo me puedo desviar. Y si ustedes me están siguiendo a mí, nos vamos a desviar todos juntos. Ustedes tienen que seguir al pastor de los pastores. Cuando dice la Biblia, le voy a aclarar un punto. Cuando dice la Biblia, porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. Ahí lo hemos interpretado mal y cuando las iglesias se dividen, la justificación es que las ovejas siguen la voz de su pastor, dice el que está dividiendo la iglesia, ¿verdad? Y se lleva la mitad de la iglesia, ¿por qué? Porque la mitad oyen la voz de su pastor. Entonces él dice, ok, ellos me miran a mí como su pastor, por eso es que me siguen. Pero cuando dice las ovejas oyen la voz de su pastor, no está hablando del pastor, de la figura pastoral humana, mi amado. Está hablando del pastor de los pastores. Las ovejas oyen la voz del pastor, de Cristo. Tú oyes la voz del pastor y sigue al pastor. Y si yo estoy siguiendo al pastor, vamos a caminar juntos. Pero el día que Dios no lo quiera, yo me desvíe, tú sigue al pastor. Tú sigue al pastor. La apostolitis hoy, mis amados, que prácticamente, con todo respeto lo digo, los apóstoles casi que se están endiosando y están tomando un lugar que no les corresponde. Están manipulando de tal manera al rebaño del Señor que hacen que la gente los siga a ellos. Porque ellos obviamente son los que están oyendo a Dios, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que tú sigas al apóstol. La Biblia no dice que tú sigas al profeta, ni sigas al maestro, ni sigas al pastor, ni al evangelista. Lo que dice la Biblia es sigue a Cristo. Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí no dice el pastor es el camino, no dice el profeta es el camino, tampoco dice el apóstol es el camino. Mis amados, quiero aclararle una cosa, entre paréntesis, el apóstol no es el jefe de los ministerios. O sea, el apóstol no es el que está sobre los demás de los otros 4 ministerios. El apóstol no es el que tiene más autoridad sobre los otros ministerios. ¿Sabe usted? En todo caso, el que tiene la autoridad máxima humana en una congregación no es el apóstol, es el pastor. Ya me estoy metiendo a clavos. Ahora, ¿por qué las ovejas están en lugares de delicados pastos? Porque el pastor está en lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué las ovejas llegan a las aguas de reposo? Porque el pastor las llevó a las aguas de reposo. Estoy hablando de Cristo. Son ovejas que siguen al pastor.
donde dice, Apocalipsis lo leímos, ¿verdad? Son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Así que estas ovejas siguen al pastor a los lugares de delicados pastos, siguen al pastor junto a las aguas de reposo. Él conforta su alma y los guía por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, el pastor va adelante, las ovejas le siguen. Mire que el pastor no va arriba, el pastor va adelante. Y nosotros, como figura del pastor de los pastores, no debemos ponernos sobre las ovejas, nosotros vamos delante de las ovejas. La autoridad, escúcheme bien, yo, Tito Medina, no tengo ninguna autoridad sobre ti, mi amado. ¿Ok? Como pastor de Ministerio Cielos Abiertos, yo no tengo ninguna autoridad sobre ti. Quien tiene la autoridad sobre ti es Cristo. Tú no me debes obedecer a mí, tú debes obedecer a Cristo. Dios me puede usar a mí para darte una instrucción. Dios me puede dar a mí, Dios me puede usar a mí para enseñarte la palabra. Dios me puede usar a mí para guiarte, pero sobre mí o delante de mí está Cristo. Yo no estoy sobre ti. En todo caso, voy delante de ti. ¿Está conmigo? Porque hoy la autoridad ministerial es terrible. Conozco pastores, escúcheme bien, conozco pastores que si ellos no aprueban a la pareja del patojo, el patojo no se puede casar. Pastores que le dicen a la gente literalmente qué pueden y qué no pueden hacer. Se lo digo con conocimiento de causa. Ministros que le dicen a la gente si se pueden divorciar o no se pueden divorciar. Si pueden visitar otra iglesia o no. Se lo digo. Hay lugares en donde se les prohíbe a la gente ir a otra iglesia, escuchar otro pastor, otro mensaje. Yo le puedo recomendar a usted que cuide que oye. Y si usted me pregunta sobre alguien, yo puedo darle mi opinión acerca de ese ministro en base a su enseñanza. Yo le puedo decir, no te conviene porque predica herejía. No te conviene porque su doctrina no es de acuerdo a la palabra. Pero jamás se lo puedo prohibir porque yo no soy su dueño. ¿Está conmigo? Quien tiene autoridad sobre usted es Dios y ni aun Él se lo prohíbe. O sea, usé mal la palabra. Ni aun Él lo obliga, porque Dios sí prohíbe, pero Dios no obliga a cumplir con sus mandamientos. Dios le da a usted y permite que haya un camino delante, pero Él dice, camino de la vida y camino de la muerte, escoge pues tú, dice, el camino de la vida. Así que esto obviamente a la gente no le gusta muchito escucharlo, a los pastores no les gusta muchito predicarlo, porque pierden según ellos autoridad y pierden el control. Mis amados, a mí no me interesa tener el control sobre ustedes. Ustedes son libres de ir, de no ir, de hacer, de no hacer, de poner por obra o no poner por obra lo que el Señor nos da para usted. Mi responsabilidad es hablarle la verdad y su responsabilidad es tomarla y ponerla por obra. Usted dará cuentas si la obedece o no. A mí me van a pedir cuentas de lo que yo le enseñé, no de sus decisiones. ¿Ok? Así que yo estoy cumpliendo mi responsabilidad y se lo estoy enseñando. Que haga usted con lo que aprende de parte de Dios es su responsabilidad. Mi querido Nico, Dios te bendiga, qué bueno verte por acá. Y mi querido Gerardo, ya estás por acá, también te bendigo. Ok, entonces,
Nuestra naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Esta es la ofrenda por el pecado. Él se ofrendó para que mi naturaleza muera, para que Él pueda vivir en mí. A Él no le interesa cambiarme. A Él no le interesa hacerme una mejor persona. Ok, el Espíritu Santo vino a morar a mi corazón para matarme, para matar las pasiones que hay en mí. El asesino que hay en mí no puede cambiar. ¿Sí? El celoso no puede cambiar. Ahora, esto es pues, para terminar la verdad que le vine a enseñar. El verso 4 del Salmo 23 dice: y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué las ovejas pasan por el valle de la sombra y de la muerte? Porque ahí está el pastor. O sea, las ovejas están en los lugares de dedicados pastos porque ahí está el pastor. Las ovejas están junto a aguas de reposo porque ahí está el pastor. Y las ovejas están en el valle de sombra y de muerte porque ahí está el pastor. Y los 144,000 de Apocalipsis capítulo 14 dice que ellos son los que siguieron al Cordero por donde quiera que él fue. Porque es fácil estar con el Cordero en los pastos delicados. Es fácil seguir al Señor en las aguas de reposo. Pero muchos retroceden y muchos claudican cuando el Señor se dirige al valle de la sombra y de la muerte. Muchos están con Jesús en las bodas de Canaán, pero pocos o ninguno estuvo con Jesús en la cruz. Esto duele, ¿verdad? ¿Cómo están, mis amados? ¿Cómo están? ¿Están recibiendo con gozo la palabra? Así que, sabiendo esto, Gálatas 2:20 dice: mi vieja naturaleza está crucificada juntamente con Cristo. Dios nos está guiando a esta experiencia. Cuando clamamos a Él pidiéndole santidad y estemos dispuestos a reconocer la profundidad de nuestra necesidad, entonces vamos a experimentar la agonía de la carne. Algunos saben de lo que estoy hablando. La agonía de la carne. ¿Sabe? Nosotros le llamamos muchas veces a la agonía de la carne. La hemos etiquetado muchas veces con nombres como depresión, como ansiedad, como angustia, desesperación. ¿Sabe? Es la carne agonizando porque no se le da de comer. La carne, mire, Dios no sana el pecado. Dios crucifica el pecado. Jesús no vino para sanarnos de nuestros pecados. Jesús vino para crucificar nuestros pecados. Romanos 6:6. La ofrenda, la última, por la culpa o la transgresión, a diferencia de la ofrenda por el pecado, que era por la naturaleza, la ofrenda por la culpa o transgresión es por los actos de pecado que podemos cometer después de la salvación. No necesitamos regresar y ser salvos de nuevo cada vez que pecamos. Necesitamos ir a la cruz y arrepentirnos después de pecar. ¿Está conmigo? Una cosa es arrepentirme del pecado que soy y otra cosa es arrepentirme del pecado que hago. Aunque la esencia es la misma porque es el arrepentimiento, y yo debo arrepentirme de quién soy cuando entiendo que aquí adentro hay una naturaleza que ofende a Dios aunque yo no haga nada. Mi mera naturaleza es ofensiva a Dios porque es pecado. Pero aparte es el pecado que hago, o sea, el pecado que se manifiesta. ¿Ok? Por ejemplo,
yo tengo un asesino acá y puede que, y primero Dios, ¿verdad? O sea, hasta mis 57 años jamás he matado a nadie, pero sí me he enojado locamente contra alguien. Y Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho, no matarás? Que el mandamiento es no asesinarás. Mas yo digo, cualquiera que se enoja locamente contra su hermano ya es culpable de este pecado o de juicio. Entonces, yo no he agarrado una pistola ni un cuchillo y he asesinado a una persona, pero sí me he enojado locamente contra una persona. Se lo digo con agradecimiento al Señor porque no fue por mí, sino ha sido por su gracia y por su misericordia. Nunca he cometido adulterio, pero sí he visto a una mujer y la he deseado en mi corazón. Ay, pastor, ¿qué es eso? Ahí sí, como dicen los muchachos, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Que venga alguien a decirme que jamás ha visto a una mujer y la ha deseado en su corazón. O sea que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero cualquiera que ve a una mujer y la desea en el corazón, ya cometió adulterio con ella. Sin necesidad de irme a acostar o de irse a acostar con esa mujer y de cometer el acto físico de adulterio, el deseo en el corazón es el pecado que hay adentro y Dios es lo que ve. Así que bajo la gracia, el estándar subió. Entonces yo no puedo juzgar a alguien que manifiesta el pecado de asesinato o de adulterio o de borrachera. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo haya manifestado carnalmente, pero sí el pecado está aquí adentro. Por eso es que la Biblia dice, no juzgues, papayito, porque con la misma medida que juzgas seréis juzgados. Y entonces la ofrenda por la culpa o la transgresión es esa ofrenda, no por la naturaleza pecaminosa, porque para eso está la ofrenda por el pecado, y Cristo murió en la cruz por la ofrenda por el pecado, pero también murió en la cruz por la culpa o la transgresión. Cuando un cristiano comete un pecado, esto no quiere decir que no está convertido, o que no es creyente, o que no es salvo, porque entonces nadie sería salvo, mis amados. Porque todos pecamos. La Biblia dice, si alguno dice que no peca, hace de Dios mentiroso. Es un creyente que necesita perdón. El perdón no es, mire, el perdón de Dios no es, ok, te perdono, como nosotros, ¿verdad? O sea, cuando nosotros llegan, ¿verdad? Y nos dicen, mira, perdóname porque te traicioné, o porque hablé mal de vos, o porque te ofendí. Entonces uno dice, ok, te perdono, no hay problema. Y ahí muere, ¿ok? Y la otra persona se va, y se va haciendo un traicionero, y se va haciendo un mentiroso, y se va haciendo un hipócrita. El perdón de Dios va más allá a decirte te perdono, no hay problema. El perdón de Dios tiene la capacidad para transformar el corazón. O sea, cuando tú te acercas arrepentido delante de Dios por haberlo ofendido, Dios extiende su perdón, y ese perdón que Dios te extiende lo que hace es que mata al traicionero para que Cristo pueda manifestarse en esa área en tu vida. ¿Está conmigo? Primera de Juan capítulo 2. Vaya conmigo, Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, hay un abogado para con el Padre, a Jesucristo, que intercede por ti. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando peco? Ofrecer esta ofrenda.
es arrepentimiento delante de Dios. La ofrenda por la culpa a veces requería que el transgresor pagara una quinta parte adicional de lo que había defraudado. Esto lo encuentras en Levítico capítulo 5, versículo 15 y 16, y Levítico capítulo 6 del 1 al 7. Repito, Levítico capítulo 5, versículo 15 y 16, y Levítico capítulo 6, versículo 1 al 7. Porque a veces tenemos nosotros que restituir. Yo puedo estafar a alguien, o puedo robarle a alguien, o puedo dejar de pagar una deuda, lo que sea. No basta con que yo llegue a Dios a decir, Padre, perdóname, y llegar con el transgresor a decirle, mira, te pido perdón porque te ofendí. Él te va a decir, sí te perdono, pero págame. ¿Está conmigo? Voy terminando. Jesús cumplió estas ofrendas en el orden dado en Levítico. Jesús cumplió con estas 5 ofrendas en el mismo orden que aparece en el capítulo 1 al 5 de Levítico. Él fue el holocausto, cumpliendo totalmente el primer mandamiento al amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Pero Él también fue la oblación, cumpliendo totalmente el segundo grande mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Él fue a la cruz por el gozo propuesto delante, que somos nosotros. Por amor a nosotros, Él se colgó a la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no mandó a llamar a legiones de ángeles para que emitieran justicia cuando lo estaban enjuiciando por amor a nosotros. Así que Él no solamente fue el sacrificio, el holocausto, sino que también Él fue la oblación, su relación con Dios y su relación con nosotros. Aquí fue el holocausto, pero Él también fue la oblación, cumpliendo totalmente el segundo grande mandamiento al amarnos a nosotros como al amarnos a nosotros como a sí mismo, Él fue también la ofrenda de paz. Ciertamente Él es el príncipe de paz y Él vino a traer paz para con Dios, para que pudiésemos estar a cuentas con Dios. Esa es la paz, estar a cuentas con Él, estar en paz con Dios. Esa es la paz que el mundo no puede dar. El mundo te puede dar una paz económica, una paz de salud, una paz relacional, pero jamás el mundo va a poder estar en paz con Dios. Cristo vino para que tú y yo podamos estar en paz con Él, estar a cuentas con Dios. Él fue la ofrenda por el pecado, llevando nuestra vieja naturaleza en la cruz del Calvario, Isaías capítulo 53. Pero Él también fue nuestra ofrenda por la culpa. Él es nuestro abogado eterno que vive para siempre intercediendo por nosotros, hasta que en algún momento, según sea su misericordia y su gracia y anhelo ese día, dejemos de pecar. Ahora nosotros nos apropiamos de estas ofrendas también. Debemos cumplir estas ofrendas también, y con esto termino hoy. Pero lo hacemos en el orden inverso. Cuando nos volvemos cristianos tenemos que regresar constantemente a Cristo como nuestra ofrenda por la culpa. ¿No es cierto? Todos los días pecamos y todos los días tenemos que estar yendo con Él, arrepintiéndonos y pidiéndole perdón por nuestras ofensas. Después de un tiempo, cuando nos cansamos de nuestras repetidas derrotas y pecados, buscamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, y entonces entendemos que ya no debemos o que no basta con estar llegando todo el tiempo a decirle, Señor, perdóname, te fallé, sino que vamos a llegar a ofrendarle esa área al Señor para que se muera de una vez por todas y dejemos de pecar en esa área. Quien puede quebrantar el poder de nuestra naturaleza de pecado es Dios. Solo Él la puede matar. Luego podemos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda de paz. Qué rico se siente
cuando eres libre de un área que te ha flagelado todo el tiempo, ¿verdad que se siente delicioso? Cuando el Señor te liberta de esa área que te impedía adorarlo y agradarlo con libertad. Qué hermoso se siente poder ser libre de un vicio, poder ser libre de una costumbre pecaminosa, poder ser libre de algo que venía de una maldición, de una iniquidad, de algo que estaba arraigado a nuestra naturaleza. Qué lindo es poder agradar a Dios en el área en donde antes lo ofendías. Y eso trae paz, porque es el príncipe de paz manifestado en nuestro corazón. Y esto nos permite, mis amados, tener una relación de amor con nuestro prójimo y poder cumplir la oblación. Y por último, nos volvemos un sacrificio vivo, completamente aceptable a Dios, y nos volvemos un holocausto. Sin embargo, esto solo es posible por medio de las misericordias de Dios. Lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1, te lo cito y con esto termino. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí están resumidas las 5 ofrendas. Sé bendito. Espero que este estudio te haya bendecido. Gracias por las que están conectados y llegamos, son las 8:30 y terminamos esta sesión. Puedes escucharla nuevamente y la puedes compartir sabiamente, por favor. Y la semana entrante vamos a estar platicando un poquito acerca del sacerdocio santo. ¿Ok? Medita en esta palabra. Gracias por haber estado acá y por haber tenido la paciencia de escucharme y el amor a la palabra para aguantarme. Les mando un fuerte abrazo, que descansen y me despido de los que están conectados. Póngame ahí que llegó hasta el final, porque no sé quiénes están al final, pero Roxanne me acaba de poner gracias, así que Roxanne, te mando un fuerte abrazo. Me imagino que Paco, tu esposo, también está conectado. También Paquito, un fuerte abrazo. Ana Anzueto, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Lili, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Ahí está Paquito, también Paco, buenas noches, Dios te bendiga. Mi querida Astrid y Gerardo, sean bendecidos, Dios los bendiga. Carmencita, gracias por conectarte. Mi querida Beatriz, también muchísimas gracias, Dios te bendiga. Janet Archila está con nosotros. Mi querido Nico también, que Dios los bendiga. Gracias por tener la intención de escuchar en esta noche lo que el Señor tenía para nosotros. Así que yo los bendigo, les espero el domingo en la iglesia 10:30. Evelyn también, muy buenas noches, Dios te bendiga, gracias por estar conectado. Glorita, Dios te bendiga. El domingo en la iglesia 10:30, Hotel Clarion, Salón Clarion, segundo nivel. Les esperamos. Vamos a tener nuestro culto al Señor, un culto maravilloso. Les tenemos una buena sorpresa. La palabra del Señor te va a bendecir, así que no te lo pierdas. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan una linda noche. Que Dios los respalde, los bendiga, los prospere, los guarde, los cubra con su sangre desde su coronilla hasta la planta de sus pies. Y sean derramadas abundantes bendiciones de los cielos sobre ustedes, sobre sus hijos, nietos y generaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.